Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablar contigo de algo que le puse por título No seas ñereí. En Paraguay, la palabra ñereí viene del lenguaje guaraní, que es uno de los dos idiomas que se hablan en Paraguay. Y ñereí significa hablar en balde, hablar de balde o hablar por hablar. Nosotros vivimos en una cultura en nuestro país donde normalmente a la gente le gusta mucho opinar y hablar de lo que no sabe. Y opinar y hablar como si fuera que sí lo sabe, no entendiendo o no pensando lo que esas palabras pueden producir en otras personas. Ustedes saben que hoy con el tema de la pandemia hay demasiada información también circulando en la red y mucha gente sin ir a la fuente original o investigar a profundidad normalmente difunde informaciones como ciertas, no teniendo la certeza de que esa información sea real o verdadera. Y eso causa afán en muchas personas, causa angustia en muchas personas y causa también a veces desesperanza en muchas personas. Y nosotros decimos, bueno, pero no es mi culpa, la persona tiene que informarse. No, es nuestra responsabilidad ser responsable, valga la redundancia, con lo que hablamos, no hablar por hablar. Fíjense lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. La Biblia nos enseña que algún día nosotros vamos a rendir cuentas de nuestra vida y una de las cosas por las cuales vamos a rendir cuentas es por las palabras que hayan salido de nuestra boca. Dios pretende y nos enseña a través de su palabra que tenemos que ser guardas de nuestras palabras. Tenemos que ser responsables de las palabras que dejamos que salgan de nuestra boca, porque esas palabras van a producir vida o muerte en los que nos rodean. Fe o desesperanza en la gente que nos rodea. Fe o incredulidad también en la gente que nos rodea. Y nosotros tenemos que entender que las palabras, Dios nos dio la posibilidad de poder emitirlas para poder bendecir a los que nos rodean, animar a los que nos rodean. Quiero hablarte aquí del concepto de idea, pensamiento y palabra. Nosotros normalmente ante una cosa que escuchamos, viene una idea a nuestra cabeza. Y cuando quedamos pensando en esa idea se convierte en un pensamiento recurrente. Y finalmente cuando ese pensamiento es recurrente, naturalmente produce palabras de acuerdo a eso que estamos pensando. Por eso que la Biblia dice que de la abundancia del corazón o de la mente, de lo que pensamos, habla la boca. Entonces yo tengo que entender que cuando recibo una información y esa información causa una idea en mi mente y empiezo a pensar en esa idea, yo tengo que ser guarda de ese pensamiento para cerciorarme que es el pensamiento correcto, porque ese pensamiento va a producir palabras y yo quiero que las palabras que salgan de mi boca sean las palabras correctas para bendecir, para animar, para inspirar a los que me rodean y no para causarles desesperanza o algún mal. Fíjense, por ejemplo, este concepto poderoso que la Biblia nos habla en Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Si vos querés conocer a una persona, tan solamente tenés que prestar atención a cómo habla. Y por cómo habla vas a saber quién es verdaderamente esa persona. También la Biblia dice en Proverbios capítulo 18, en los versículos 20 al 21, en la versión de la PDT, dice: tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. O sea, no pienses que vas a decir lo que se te antoja nomás aquí en la tierra y que eso no significa nada, que no produce absolutamente nada o no te va a traer problemas. Vos vas a rendir cuentas por tus palabras y tus palabras te van a condenar o te van a salvar cuando tengas que rendir cuentas delante de Dios. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que hablamos. También Proverbios capítulo 29, versículo 20, en la versión de la NTV dice: hay más esperanza para un necio, escuchen este versículo, que para la persona que habla sin pensar. Imagínense, pensemos antes de hablar y no hablemos por hablar, no opinemos por opinar. Por último, para terminar, Proverbios 16, 23 dice: un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Vos decidís quién querés ser, un hombre sabio que habla lo correcto y que vale la pena escucharlo porque dice cosas que benefician, inspiran, motivan, animan al que lo escucha. O si vos querés ser un ñereí, alguien que habla en balde y vas a rendir cuentas
de eso al final de tu vida. No lo va a pasar por alto el Señor. Por eso yo tengo que ser alguien que vela por las palabras que salen de mi boca, para que las palabras que salen de mi boca sean las correctas. Te quiero dejar con este versículo, Efesios 4:29, versión de la PDT, dice: no digan malas palabras. Al hablar acá de malas palabras no está hablando necesariamente de groserías, sino de palabras habladas por hablar, sino palabras que ayuden y animen a los demás, lo que les decía hace rato, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Moraleja entonces, contribuyamos con palabras que animen a nuestro entorno, que inspiren a nuestro entorno en una época compleja. Y no te olvides que al final de tu vida vas a tener que rendir cuentas de cada palabra que hayas dado. Espero sea motivo de pensar profundamente esto que estamos meditando juntos en este día. Te mando un abrazo, nos vemos la próxima.